Hola niños, bienvenidos a su nueva clase virtual de geometría. El día de hoy vamos a aprender acerca de los segmentos y los elementos básicos de la geometría. Para ello, nuestro propósito es aprender también los elementos básicos de la geometría y los segmentos. Bien, vamos a iniciar. El punto es un elemento básico de la geometría junto con la recta y junto con el plano. Así que empecemos a aprenderlos. El punto es un ente matemático que no puede definirse por sí mismo, ¿sí? Eh, no se puede definir porque con palabras no podemos dar a la idea general de lo que puede abarcar un punto, pero sí podemos dar una idea, ¿sí? Podemos dar una idea de lo que es un punto. Por ejemplo, un punto puede ser la marca que deja un plumón que utilizo en la pizarra, ¿sí? La marca. Un punto también puede ser la marca que yo dejo aquí con este puntero, ¿no? Esto es un punto. Entonces estamos haciendo una referencia. Esa es la referencia de un punto. Bien. Siempre se denota con el puntito y una letra mayúscula y se lee punto A. Recta. Se forma por un conjunto de puntos que se encuentran en una misma dirección. Es un conjunto de puntos, ya lo hemos estudiado en las primeras clases, es una agrupación. Pero esa agrupación tiene como característica que siguen una misma dirección. O que se van para la izquierda o que se van para la derecha. ¿Sí? O se van para ambos lados desde un punto inicial, desde un origen, no sabemos. ¿Sí? Eso es una recta, es algo muy largo que no tiene fin. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser lo largo que tiene una carretera que recorre todo el país. ¿Sí? Eso puede ser una recta. Una recta puede ser las marcas que deja una llanta cuando pasa por la tierra. ¿Sí? Eso puede ser una recta. ¿Bien? Continuemos. El plano. ¿Sí? El plano también es una idea de una superficie. ¿Sí? Y esa superficie puede ser una mesa, un piso, una pizarra, una hoja de papel, tu cuaderno, tu tablet. Eso es una superficie. Y como es superficie también es un plano. ¿Por qué? Porque nos podemos ver objetos ahí, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Podemos escribir, podemos rayar, podemos pintar. Entonces el plano nos sirve para muchas de esas cosas. Como dato adicional, el plano tiene infinitas rectas e infinitos puntos dentro de él. ¿Por qué digo que tiene infinitas? Porque el plano también como dato no tiene límites. Bien, continuemos. Ahora veamos lo que es el segmento. El segmento es una parte de una recta comprendida entre los puntos, comprendida entre esos dos puntos. ¿Sí? Se llama segmento de recta o también segmento. Creo que la mayoría de veces lo utilizamos segmento. ¿Sí? Bien. Con los ejemplos anteriores, si nosotros, por ejemplo, a la avenida Tacna, que es donde se encuentra ubicado nuestro colegio, la queremos dividir desde el grifo hasta el colegio, estamos formando un segmento. Estamos formando un segmento. Y la distancia desde el grifo hasta el colegio yo la puedo medir. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya tenemos la idea de un segmento. En ese caso, la distancia del grifo hacia el colegio es muy grande, debe tener más de 100 metros, ¿no? Sí, pero en este ejemplo que vemos aquí, la medida que hay entre A y B es 2 metros. Entonces ya tenemos como dato que la medida de AB es 2 metros. Bien, continuemos. Punto medio de un segmento, allá. Tomando el ejemplo anterior, tenemos el segmento AB y M es su punto medio. ¿Qué me quiere decir eso? Que divide el segmento en dos de igual longitud. Eso quiere decir que lo parte por la mitad. Lo deja dividido en dos. ¿Bien? Y si tomamos el ejemplo del colegio con el grifo, ¿quién sería el punto medio? Allá el punto medio es la casa que está en la mitad
de la distancia de ellos dos. Ese sería el punto medio en el ejemplo del colegio y el grifo. Bien, entonces, si M es punto medio de AB, vuelvo a repetir, AM tiene la misma medida que MB. Una vez hayamos aprendido esto, vamos a hacer las operaciones con segmentos, porque este punto medio nos va a ayudar en algo, a tener idea de lo que vamos a hacer a continuación. Bien, operaciones con segmentos. Para operar segmentos vamos a utilizar dos operaciones básicas, que son la suma y la resta. ¿Sí? Bien, tenemos aquí nuestro segmento AB. ¿Sí? Y tenemos también un puntito C que está dentro de ese segmento. Para empezar a sumar segmentos, vamos a decir, ¿a quién es igual a B? Allá AB es la suma de AC más BC. Allá, profesor. Es este que está aquí más este que está acá. ¿Ves? Si sumo esos dos, me da como resultado todo esto de aquí. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Y además a este le estamos agregando unas letritas que simulan o hacen referencia a la medida que tiene cada segmento de ahí. Entonces yo voy a decir que también A más B es igual a C. Continuemos. Si yo quiero saber cuánto vale la medida de AC, yo puedo hacerlo observando qué medida tiene, pero si no la conozco, ¿cómo la puedo saber? Allá. Yo resto lo que vale AC, ¿sí? Con CB. Allá, profesor, ya estoy entendiendo lo que me quiere decir. Entonces yo voy a tapar. Mírame. Yo tengo por aquí AC. Y quiero saber cuánto vale, yo voy a tener por acá AB. Y si le quito CB, esto que está azul no vale. ¿Qué es lo único que me queda? Lo verde. ¿Y lo verde quién es? AC. ¿Ves? Así de fácil se resta. Solamente tapamos esto. Esto lo tapamos, mira, lo estoy poniendo de amarillo para hacerte cuenta que no existe, que no vale. Bien, ahí estamos restando segmentos. Restando segmentos. Bien, ahora si yo quiero saber cuánto vale CB, allá, profesor, voy a hacer lo mismo que usted hizo con el AC. Allá, a todo este de aquí yo le quito AC y me queda únicamente CB. Veamos. Yo le quito esto. Yo le quito esto de aquí. Lo de amarillo ya no me funciona. Entonces, ¿qué me queda? CB. Entonces ahí tenemos las operaciones con segmentos. Bien, si tienen alguna duda o consulta, algún problema, no duden en escribirme. Bien, continuemos. Hola niños, bienvenidos a su siguiente clase de geometría y vamos a estudiar el día de hoy ángulos. Y para ello vamos a fijarle el propósito siguiente. Vamos a conocer los ángulos y sus diferentes propiedades. Ya vamos a conocerlas y las vamos a aprender. Bien, para ello vamos a iniciar definiendo el ángulo. El ángulo es la unión de dos rayos no colineales que tienen un mismo origen. ¿Sí? ¿Qué se refiere no colineal? Que no tienen la misma dirección. Y gráficamente nos estamos dando cuenta de ello. Tienen un mismo origen llamado O, origen o vértice llamado O, que es parte de los elementos, un lado OA, que es un rayo, otro lado OB, que también es un rayo, y por último este que no ha sido mencionado, esto se llama alfa. ¿Sí? Esto se llama alfa y representa la medida del ángulo. Nosotros ya sabemos que para medir ángulos utilizamos el sistema sexagesimal. ¿Sí? 1 grado, 2 grados, 60 grados, ¿sí? Y utilizamos también el transportador. Esos numeritos que nosotros vemos en el transportador son los grados sexagesimales. Bien, continuemos. La notación del ángulo está dada de la siguiente manera. Ángulo AOB se puede escribir así, también se puede escribir como este simbolito de aquí, que parece un signo menor, con una curvita en el medio, y escribiendo las letras que vemos en este gráfico, ¿no? Esto quiere decir el ángulo AOB, o también podemos escribir A o sombrerito, que parece el techo de una casa, B, ¿sí? De esa manera nos vamos a referir al ángulo de una manera más abreviada, ya no escribiendo la palabra ángulo,
sino basta con ese símbolo para darnos cuenta a qué nos estamos refiriendo. Clasificación de los ángulos. Vamos a clasificarlos según sus medidas. Según sus medidas, los más conocidos tenemos el ángulo agudo, que son aquellos ángulos mayores que 0 y menores que 90. Quiere decir que va desde el ángulo 1 hasta el ángulo 89. No puede ser 0 y no puede ser 90. Bien, ángulo recto. El ángulo recto tiene una medida única que es 90 grados. ¿Sí? No puede ser ni más ni menos, es únicamente 90 grados. No hay ningún ángulo recto que valga 100 grados. No. Ni ningún ángulo recto que valga 30 grados. No. Solo mide 90 grados. Ángulo obtuso son aquellos ángulos que son mayores a 90, pero menores que 180. O sea, son a partir del 91 hasta el 179. Muy bien, ya queda claro. ¿Puede ser 90? No, porque el único que es de 90 es el ángulo recto. ¿Puede ser 180? No, porque el único que es 180 es el ángulo que vamos a ver a continuación, que es el ángulo llano. El ángulo llano es el único que tiene medida 180 grados, el único. Así como el recto tiene medida 90 grados, el llano tiene medida única de 180 grados. Bien, cabe resaltar que estas letritas griegas que estamos utilizando aquí tienen los siguientes nombres: alfa, beta, tita y omega. Bien, pasemos a la siguiente página. También vamos a clasificarlos según la posición. Según la posición tenemos como A, ángulos adyacentes. ¿Sí? Los ángulos AOB y BOC son adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen un vértice y un lado en común. Si nos damos cuenta que ya nos está señalando el vértice común, que es el O, y el lado común es B, porque ambos comparten ese mismo lado. Mira, ve. AOB, BOC. Estamos compartiendo el mismo lado. Por eso son adyacentes. Ángulos consecutivos. Los ángulos AOB, BOC y COD son consecutivos si dos o más ángulos adyacentes, es decir, los ángulos se encuentran uno a continuación de otro. O sea, hay dos o más ángulos adyacentes, o sea, uno está después de otro. Estos dos de aquí comparten el mismo lado. Estos dos de aquí comparten el mismo lado. Mira, voy a poner de verde los que comparten un lado y voy a poner de azul los que comparten otro lado. OB, comparten el mismo lado. Mira, por acá de azul, ve. C y C comparte otro lado. Y nos damos cuenta que todos comparten el mismo origen, que es el O. ¿Sí? Entonces, queda más que claro quiénes son los ángulos consecutivos. Por último, ángulos opuestos por el vértice. Me dice, dado un vértice común, donde los lados de uno son la prolongación de los lados del otro, además, estos dos ángulos son de igual medida. Profesor, un lado en común, perdón, un vértice en común y un lado en prolongación del otro. ¿Qué significa prolongación del otro? Significa que un lado lo estamos alargando, lo estamos estirando, lo estamos prolongando. ¿Sí? Si nos damos cuenta, este lado B llega hasta aquí, B. Y si yo quiero prolongarlo, yo lo jalo hasta acá. Entonces, el lado azul es el inicial y el lado verde es la prolongación, es el estiramiento. ¿Sí? Es el pedazo más grande que lo estoy colocando ahí. Esa es una prolongación. Entonces nos damos cuenta que B tiene como prolongación a C y A tiene como prolongación hasta D. El ángulo que forma A y B es el mismo el ángulo que forma C y D, dado que son prolongaciones. Eso es lo que quiere decir ángulos opuestos por el vértice. Bien, pasemos a la siguiente. Por último, antes de empezar con las propiedades, vamos a ver ángulos determinados por dos rectas paralelas y una secante. Dos rectas paralelas. Ya en la clase anterior hemos estudiado que son rectas paralelas. Son rectas que no se chocan por ningún
motivo. ¿Sí? Y una recta secante es aquella que corta a una recta en un punto. Bien, iniciemos. Vamos a analizar lo que estamos viendo a continuación. Mira, ve, nos damos cuenta que aquí, en esta parte que estoy encerrando de verde, ¿qué observamos? Estamos observando lo que vimos acá, ve. Estamos observando ángulos opuestos por el vértice. Y nos damos cuenta que este lado de aquí es la prolongación que viene hasta acá, ve. Y este lado de acá es la prolongación que viene esto de aquí, ve. Y si nos fijamos, si son prolongaciones, estos son opuestos por el vértice. Eso quiere decir que si este es beta, este de acá también es beta. Si esto es alfa, esto de acá también es alfa. Allá. En consecuencia, abajo también sucede lo mismo. Bien. Ahora también hay consecuencias. Hay que fijarnos en este lado de rojo que voy a observar aquí. ¿Ve? En esto. En eso que he señalado de rojo. Estos dos ángulos son adyacentes. ¿Sí? Estos dos ángulos son adyacentes. Pero si nos fijamos en esta línea de acá, ¿a quién se parece? Ah, se parece a un ángulo llano. Eso quiere decir que alfa más beta es 180 para cualquier ángulo que esté dentro de aquí. Eso quiere decir que la suma de estos que yo voy a encerrar de verde aquí también va a ser 180. Porque ya me está diciendo que estos dos por el gráfico son 180. Entonces esta suma de acá también es 180. Esta suma que voy a poner de amarillo por acá también es 180. La suma que voy a poner de rojo por acá también es 180. ¿Sí? Espero que haya quedado clara esta parte de cómo son los ángulos que se forman por dos paralelas y una recta secante. Bien, a continuación vamos a estudiar las propiedades. Si tenemos dos rectas paralelas, se cumple lo siguiente. Tenemos estas dos rectas paralelas y tenemos una división así, ¿ve? Allá. Entonces me va a cumplir la siguiente propiedad. Que el ángulo que está en este lado más el ángulo que está en este lado es igual a este ángulo X que está aquí. Solamente para resolver los problemas hay que fijarnos en la propiedad y ver si se parecen. Si se parecen los ángulos, eso quiere decir que podemos utilizar esa propiedad. Puede estar así, o bien puede estar ubicado así. Ya viste, ve. Se fue rapidito, puede estar ubicado así. Vamos a hacerlo por acá. Puede estar así. Eso quiere decir que este ángulo alfa y este ángulo beta. Y por aquí va a haber un X. Y también se va a cumplir eso. Eso es lo que quiere decir y lo que quiero decirte también. También se va a cumplir eso. Siguiente. La misma propiedad, pero esta vez ya le estamos aumentando aquí. 1, 2, 3, 4 líneas más en este sentido. ¿Sí? Lo mismo. Para resolver problemas de este tipo vamos a fijarnos si cumple la misma propiedad. Profesora, ¿eso puede ser de esta manera? Así, 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 así. ¿Puede ser de esa manera? También puede ser de esa manera. Profesor, ¿también pueden haber más rayas? También pueden haber más rayas. Es lo mismo. Aquí lo aumentamos uno más aquí y uno más acá. Es lo mismo en general. Bien. Y por último, también si son paralelas estas cositas de aquí, se va a cumplir. Si tenemos dos paralelas, se va a cumplir esta misma forma. La suma de estos ángulos ubicados en esa misma posición es 180. Lo mismo que puse allá arriba. Si tengo los ángulos ubicados de esta manera,
si tengo los ángulos ubicados de esta manera, se va a cumplir lo que ya está establecido. Se va a cumplir lo que ya está establecido, lo mismo de acá. Bien. Eso sería todo en la clase, chicos. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden irse al video. Caso contrario, pueden escribirme al WhatsApp que yo gustoso les voy a ayudar a resolver sus problemas. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao.